En este video vamos a hablar sobre la contra la pedagogía y parte de lo que viene siendo la educación en la historia. Entonces empezamos hablando de la contrapedagogía, que vamos a hablar sobre la pedagogía postmoderna y nos habla de cómo el conocimiento que tenemos sobre alguna materia no basta para impartirla, no basta para enseñarla, pues tenemos que conocer y es necesario conocer los mecanismos, las técnicas y las estrategias para enseñarlas. Creemos muchas veces que el simplemente tener conocimiento de la ciencia, de la matemática, ya la podemos compartir y enseñar ese conocimiento cuando no es así. Hay que tener las estrategias y los procedimientos necesarios para poderle enseñar y que los niños o los estudiantes puedan aprenderla. Eh, Esto nos habla de la contrapedagogía, nos habla de cómo el sistema educativo está mal formado, que los estudiantes no están aprendiendo y no aprenden. Y nos habla de que es que las reformas educacionales actuales en boga en muchas partes están mal enfocadas, pues están enfocadas más en cumplirle pues al sistema, y que esas personas que son las que crean ese sistema no son personas que han ido a un aula de clase y le han enseñado a un niño. Por ende, ellos no saben de cierta manera cómo debe funcionar y cómo debe estar replanteada esta para que funcione realmente. Entonces, lo que es el profesor y los directivos están más enfocados en cumplirle al sistema que cumplir a las necesidades e intereses de los niños. Entonces, ellos no buscan el desarrollo, ellos no buscan otro desarrollo más que el desarrollo curricular, que se centra en contenidos que no estimulan a los estudiantes, que los obliga a competir entre ellos mismos y dicen educar para la paz. Este solo promueve la competencia, el individualismo, la discriminación, el condicionamiento, la violencia emocional y el materialismo, que simplemente de que al niño le va mal. Y entonces aquí es incoherente con la estructura que contiene. Los maestros son hijos del sistema, ellos solo le cumplen al sistema. Y es aquí cuando la escuela se convierte en una guardería. La escuela no está siendo un espacio de crecimiento personal. Y es aquí donde John Taylor nos dice que nuestro problema para la comprensión de la escolarización obligatoria tiene su origen en un hecho inoportuno. El daño que hace desde la perspectiva humana es un bien desde la perspectiva del sistema. Porque es ahí cuando nos dice que simplemente están para cumplir el sistema y no a nosotros como estudiantes ni como seres humanos. Entonces aquí nos habla de cuando inició la educación, la primera escuela nace a finales del siglo XVIII, que es la escuela la escuela prusiana. Su estructura fomentaba la disciplina, la obediencia y el régimen obligatorio. Es ahí cuando se origina el origen de la educación pública y que se va yendo para todos lados. Empieza gente a ir allá para traer ese tipo de escuela a los otros países. Entonces en esta el maestro es encargado de enseñar unos contenidos estipulados para ciertos grados. Entonces en este grado se debe enseñar este contenido porque en este otro grado ya debe estar este otro conocimiento. El profesor es un simple funcionario de la autoridad y les dice qué va a enseñar y de qué forma, sin tener en cuenta las necesidades e intereses de los niños, sin tener en cuenta sus conocimientos previos para impartir ese conocimiento y ese contenido que ya está estipulado. Entonces aquí cuando ellos consideran a los niños como grupos homogéneos, con contenidos homogéneos, que tienen que entender los resultados de manera pareja. Entonces ahí es que cuando condicionan mal a los niños porque los condicionan como grupos homogéneos, y que ellos tienen que querer lo mismo y aprender lo mismo, hacer lo mismo. Y es una realidad que no es de esta manera, porque en todas las aulas prácticamente son heterogéneas, todos los niños tienen ritmos de aprendizaje diferentes, todos los intereses diferentes, todos los niños tienen una cultura diferente, y es desde ahí que se debe partir. Entonces ese sistema no se preocupa por el ser humano. Esta escuela prusiana tiene una estructura de premios y castigos. Entonces es aquí donde hay test estandarizados, hay divisiones de edades, hay clases obligatorias, eh, hay sistema de calificaciones, hay presión sobre el maestro y el niño. Digamos, o sea, siguen las escuelas del siglo XXI en esto, cuando eso fue a finales del siglo XVIII. Entonces ahí es donde nos preguntamos qué sucede con el aprendizaje. Y es aquí donde María Montessori nos dice, no me sigan a mí, sigan al niño. Porque es ahí donde nosotros nos debemos preguntar, ¿cómo aprende el niño? El niño debe ser el centro de la educación, respondiendo a sus necesidades y intereses, porque el niño razona, el niño crea, el niño fantasea, el niño imagina y se construye a sí mismo sin necesidad de condicionarlos en una escuela.
El niño aprende desde el juego y la exploración, desde todo lo que los rodea. Y las escuelas están más condicionadas porque le ponen muros a los niños, no lo dejan aprender desde la naturaleza, desde el mundo que los rodea, conectarlos para que su aprendizaje tenga más sentido y sea más significativo para ellos. Entonces, a la edad de 5 años, estudios indican que el 98% de los niños podría ser considerado un genio, porque a la edad de 5 años los niños son curiosos, resuelven problemas, son creativos y piensan divergente, son de mente abierta. El niño utiliza todos los criterios de investigador y sistematiza, obvio, habiendo niveles, pero es increíble cómo a los niños los reprimimos en esa edad, cuando es donde más se le debe explotar ese hábito por la investigación, que ellos mismos se preguntan digamos, en la naturaleza por qué esta flor es así o por qué este animal es así, y él empieza a investigar porque quiere saber por qué es de esa forma, y en vez de nosotros apoyar al niño y motivarlo a seguir investigando, lo estamos encerrando en contenidos que a la final no son significativos para ellos y no aportan su aprendizaje. No son significativos para ellos y no aportan su aprendizaje. Entonces dice Paulo Freire que estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas, que es lo que hacen los niños. Entonces el ser humano como tal, adultos y pequeños, el ser humano aprende desde lo que hace, porque primero va la acción y lo cognitivo va ligado a la motricidad. Entonces aquí cuando tenemos que tener claro que jugando se aprende mucho. Obvio, los juegos tienen que tener una intencionalidad. Entonces desde esa intencionalidad el niño va aprendiendo. Es importante que conectemos con la naturaleza, que el niño produzca y haga por sí mismo, porque ese aprendizaje se vuelve más significativo para él. Bueno, y como para darle una respuesta más clara al eje, para fomentar la participación y el aprendizaje de forma ética, es importante y fundamental utilizar herramientas inclusivas como dinámicas colaborativas, tecnológicas accesibles y métodos de evaluación justos. Estos enfoques como el aprendizaje activo, el respeto por la diversidad de diferentes culturas y asimismo de opiniones, y la creación de un ambiente seguro para ellos. Esto les permite que sea motivador para los estudiantes y se sientan de manera que son valorados y comprometidos. Y para eso también es fundamental que haya equidad, que haya escuchas activas, que son las claves para promover la educación participativa y significativa de los niños.